A ver, a menudo circula ese mito de que la universidad es una especie de torre de marfil, un lugar totalmente desconectado del mundo real, ¿verdad? Pero claro, en cuanto nos ponemos a escarbar en la historia de Argentina, esa idea se cae por su propio peso. En este análisis vamos a meternos de lleno en una conexión que es súper profunda y muchas veces bastante conflictiva. Vamos a ver cómo las aulas y los pasillos no solo son un reflejo de los cambios políticos del país, sino que de hecho son el escenario principal donde esos mismos cambios se pelean y se deciden. Para entender esto bien, vamos a tomar como base una radiografía perfecta de casi 40 años de tensiones institucionales. Vamos a contrastar 4 etapas políticas muy distintas, que van desde 1946 hasta 1983. La clave aquí es observar de cerca cómo se relacionó la universidad con el gobierno de turno, cómo interactuó con la sociedad y qué perspectivas nos aportan diferentes autores sobre cada uno de estos periodos. Este es el recorrido que vamos a hacer hoy. Empezaremos con la inclusión obrera, pasaremos a la etapa conocida como la Isla Democrática, saltaremos al surgimiento de las cátedras nacionales y, para terminar, abordaremos el periodo de represión y segmentación. Si trazamos una línea de tiempo, el viaje arranca en el gobierno peronista del 46, atraviesa los golpes de Estado del 55 y del 66 y termina en la dictadura cívico-militar del 76. Resulta fascinante y al mismo tiempo sobrecogedor ver cómo los modelos educativos daban unos bandazos tremendos saltando de un extremo al otro en cuestión de décadas. Primera parada del recorrido, el periodo de 1946 a 1955, la etapa de la inclusión obrera bajo el gobierno peronista. En esta época presenciamos un cambio de paradigma espectacular. Históricamente, la universidad era muy exclusiva, centrada en el saber decir, en esa tradición humanista clásica. Sin embargo, aquí el Estado pega un volantazo y prioriza el saber hacer. La educación técnica se convierte de repente en el motor de un plan de industrialización. Básicamente, la universidad abre sus puertas a los trabajadores, jerarquizando el trabajo manual y el conocimiento técnico de una forma que nunca antes se había visto. Y justo aquí es donde resulta vital la perspectiva del autor Federico Arguto. Él analiza la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948 y nos deja claro que esto no era un simple cursillo de capacitación laboral. Para nada. Fue un hito absoluto de justicia social. Significó integrar la enseñanza técnica a nivel universitario para dignificar al obrero y vincular su formación a la mismísima independencia económica de la nación. Siguiente periodo, 1955 a 1966. Entramos en lo que se denominó la Isla Democrática, iniciada tras la Revolución Libertadora. Lo interesante de esta etapa es esa etiqueta histórica de Isla Democrática y de supuesta excelencia académica envidiable. Pero claro, al rascar un poco en la superficie, toca hacerse una pregunta bastante incómoda. ¿Fue realmente una democracia integral o solo un espejismo para unos pocos privilegiados? Pues resulta que los datos cuentan una historia bastante más cruda. Tras el golpe a Perón, el nuevo gobierno expulsó a unos 4.000 docentes vinculados al peronismo. Casi nada. Ese inmenso vacío de poder se lo repartieron intelectuales católicos, socialistas y radicales. Y aquí el autor Arid Recalde refuta tajantemente esa visión idílica. Según él, esa democracia ideal dentro de los claustros era una completa ficción que contrastaba de forma bestial con la proscripción del peronismo en las calles. Recalde argumenta que la academia actuaba, en el fondo, como una herramienta para colonizar pedagógicamente y legitimar a las élites, totalmente de espaldas a las mayorías populares. Avanzamos en el tiempo. Nos vamos a la etapa de 1966 a 1973, el periodo de las cátedras nacionales durante la Revolución Argentina. Con el golpe de Onganía, esos supuestos islotes democráticos se clausuraron de la noche a la mañana, provocando una ola de renuncias masivas. Pero curiosamente, este reacomodamiento permitió entrar a sectores como los católicos sociales. Y es en este contexto, entre el 68 y el 71, donde nacen las famosas cátedras nacionales. Su gran objetivo: pinchar esa burbuja universitaria y conectar directamente el saber académico con las luchas del tercer mundo y la realidad de las clases populares. Querían que la calle, por así decirlo, entrara de lleno en los claustros. Sobre esto, autoras como Alcira Argumedo, citada junto a Javier López, destacan algo fundamental. Estas cátedras no solo buscaban un vínculo con el pueblo, iban mucho más allá. Querían construir una matriz de pensamiento completamente autónoma. Chocaban de frente con la ciencia oficial porque la consideraban puramente eurocéntrica. La apuesta era crear un pensamiento nacional y antiimperialista que respondiera de verdad a la identidad del país. Y llegamos así a la última etapa de nuestro análisis, 1976 a 1983. La dictadura cívico-militar, una era de represión y segmentación. Esta época ilustra, lamentablemente, la reacción estatal más extrema. El autor Pablo Pineo define la política de la dictadura como un sistema de dos cabezas.
Por un lado, una implacable estrategia represiva para eliminar cualquier rastro de lo que llamaban subversión, usando intervenciones, despidos masivos y el horror de la desaparición forzada de docentes y alumnos. Por otro lado, aplicaron una estrategia discriminadora. Querían romper cualquier democratización social fragmentando el sistema educativo y aplicando un disciplinamiento moral muy duro, basado en valores tradicionales y cristianos. El objetivo del régimen, literalmente, era curar a una sociedad que ellos consideraban enferma. Bueno, para resumir toda esta información, lo crucial es tomar perspectiva y ver este inmenso movimiento pendular. En apenas 40 años, la universidad fue el campo de batalla de proyectos opuestos. Pasó de la inclusión obrera y técnica en el 46 a ser una isla exclusiva de élite en el 55. Luego intentó una reconexión popular y antiimperialista con las cátedras nacionales para terminar sometida al control y represión más brutales a partir del 76. Es verdaderamente impactante. Para rematar este recorrido, hay que pensar en el peso de este legado. La estructura universitaria que vemos hoy en día no apareció por arte de magia, es la superviviente directa de estas enormes presiones, de purgas y de resistencias. Así que nos queda una reflexión abierta. ¿De qué manera continúan estas luchas históricas invisibles moldeando los debates, los pasillos y la identidad misma de nuestras universidades en la actualidad? Desde luego, es algo que nos invita a mirar la educación pública con unos ojos completamente distintos.